que ha mantenido el dominio desde siempre, a pesar de que en este momento se le está derrapando el coche. Mira, bienvenidos correlones, estamos en el circuito deportivo de Nürburgring y le pedí el favor al equipo profesional de Zephyrus Racing para realizar unas vueltas de exhibición utilizando todos el mismo coche. En este momento estamos utilizando el BMW M1 Procar y la intención es mostrarles en pantalla cómo un equipo profesional puede practicar en circuito cerrado, haciendo maniobras muy cerradas, muy cerca unos del otro, previniendo accidentes, confrontaciones y conflictos que puedan alterar el ritmo de carrera. Aquí estamos viendo la cámara del compañero ZR Darius, que está buscando cómo acercarse a la punta de una forma profesional. Y ahí vemos al resto del equipo, incluyéndome, tratando de conseguir el ritmo. Entramos en la chicana y mira cómo el compañero se acerca allí peligrosamente, pero lo deja ir en la salida de la curva porque no quiere causarle mayor conflicto. Y aquí vemos mi cámara en el momento cuando me estoy acercando al rebufo de Amarillas y del compañero Cranky. Nos estamos alineando en la recta de las emociones. ¡Qué bonito se ve esto! Y entramos ahora en el corte a la derecha luego de la recta de las emociones. Me voy por la parte profunda. Amarilla se mantiene en el centro y lo ponemos nervioso, pero consigue avanzar. Así es como se logra hacer una carrera efectiva y de calidad. Y aquí vemos la cámara de Darius como ya se está acercando a los líderes. Mira cómo le va descontando aprovechando el rebufo. Y vemos aquí a los dos alineados, batallando allí en la salida de la curva. Se va por encima del piano, tratando de conseguir un impulso adicional de velocidad. Darius frena de forma anticipada porque sabe que si sigue adelante puede causar un accidente innecesario. Y a pesar de que se pierde muchísima tracción producto de las prestaciones del coche, mira cómo los tres van allí pegaditos, alineados, sin conflictos, sin penalizaciones y sin problemas, Y ahora vemos la cámara de ZR Villa, que también está allí tratando de mantener el dominio de la exhibición, y ahí le impacta ligeramente en el ingreso a la curva. Mira cómo se mete por el centro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena maniobra, Y batallando allí, defendiendo, se va por encima del piano, pero sin salirse de los límites de la pista. Mientras que Darius también está tratando de acercarse, y más atrás vemos también al compañero Amarillas también buscando el espacio para seguir avanzando y ver si se puede meter en el trencito. Y ahora vemos la cámara del compañero Gallardo, que también está buscando allí cómo aprovechar el rebufo de Villa, que se le está escapando. Y en este zigzagueo es donde hay que tener más precaución, mientras que le ha sacado algo de ventaja a Darius, que también viene atrás. Y vamos a ver si puede Gallardo conseguir el rebufo, el impulso que necesita para poder adelantar a Villa, que sigue manteniendo el dominio de la exhibición. ¡Qué bonita alineación! No hay nada más satisfactorio que ver pilotos así, manteniendo el control y también el dominio del circuito y del coche. Entramos de vuelta en la chicana. Gallardo está tratando de regular allí la potencia, pero frenó un poquito anticipado y el compañero Darius le llega allí un poco en la parte posterior, un pequeño contacto. Y ahora estamos viendo mi cámara en el momento que entramos en la recta de las emociones. Y ahí viene Amarillas tratando de adelantarme, pero se está quedando atrás. Yo tuve una pequeña mejor salida de la curva y aún así mira cómo se mantienen alineados. Recuerda que estamos usando el coche con las mismas prestaciones, los mismos reglajes. Es decir, no le hicimos nada, no pudimos modificar ni los frenos, no pudimos modificar la transmisión. Estamos usando el embrague de serie, así que el coche, la verdad es que es una fiesta, Y ahora vemos la cámara de Ajay Cranky, que también está allí acercándose al rebufo de Darius, que quiere tratar de ponerlo a sudar un poquito. Se van allí un poquito largo en la entrada de la curva, pero corrige bien, se va por el centro del carril y sigue presionando. Está tratando de exprimir toda la potencia, se va por encima del piano, anticipando un poco la curva y tratando de conseguir un poquito más de espacio. Darius tiene problemas, se va a la trampa de arena y el compañero Cranky no le queda de otra que darle un empujoncito para ayudarle a corregir. Así que bueno, señores, ya eso se está poniendo cada vez más caliente. Y ahí se bloquea un poco la rueda delantera derecha.
en la entrada de esa curva, pero lo logra sostener consiguiendo el dominio que necesita, a pesar de que con ese impacto que tuvo anteriormente también perdió un poquito de ritmo, un poquito de velocidad. Entramos de vuelta en la chicana, mantienen las ruedas por dentro de los límites de la pista. Mira cómo salió con buena aceleración. Vamos a ver si puede conseguir un poquito de ventaja en la recta de las emociones, pero al que definitivamente tenemos que aplaudir es a Villa, que ha mantenido el dominio desde siempre, a pesar de que en este momento se le está derrapando el coche. Mira qué deslizamiento. Perdió allí el control, el dominio del coche, y ahora tenemos al nuevo líder en la carrera. Sí, señor, ahora tenemos a Gallardo en la punta y Darius lo está presionando. Ahí le da varios contactos, como diciéndole: no frenes tanto, compañero, que aquí vengo yo. Y Gallardo ahora tiene que hacer todo lo que está en su poder para mantener la tracción y mantener allí la posición hasta el final. Y regresamos a la cámara de Cranky, que también está allí peleándose con Darius. Darius pierde balance, se va por encima del piano, pero no afloja, ¿eh? El compañero trata de mantener allí el control del coche y de la aceleración. A regañadiente allí se queja mucho el M1 porque lo está maltratando, pero consigue mantenerlo dentro de la pista de forma milagrosa, mientras que Cranky está siendo un poquito más conservador porque no quiere más líos y quiere tratar de conseguir el impulso que necesita para poder adelantar a Darius, pero no se le está haciendo fácil. Y aquí viene otro compañero presionando en el rebufo. Qué bonito se ve esto, ¿eh? Sí, señor, es el compañero Villa, que quiere regresar a la punta y está peleándose con Cranky para ver si puede ponerlo nervioso y arrebatarle el podio cuando estamos muy cerca por terminar la primera exhibición. Uy, ahí a Cranky se le fue el coche y tuvo que oprimir el freno de mano, perdió mucho balance, lo que le da la oportunidad a Villa de regresar al podio, a la tercera plaza. Está furioso, él quiere recuperar lo perdido y vamos a ver si lo consigue. Y el que está presionando es el compañero Darius. A Gallardo en la curva, se va por arriba y ahora va a tratar de conseguir un impulso adicional en la salida del Apex, y así lo logra, un impulso de velocidad, y se va por arriba nuevamente en la entrada de la S, pero Gallardo sostiene el ritmo, no afloja y se mantiene firme ahí en la primera posición. A pesar de que el compañero tiene el rebufo, se le está haciendo muy complicado poder conseguir los espacios. Recuerda que todos los coches están girando con la misma potencia y la misma capacidad. Hay que aplaudir a Gallardo, que ha defendido bien esa posición. Ahí sacó las gomas fuera, lo que le quitó algo de impulso, y lo está aprovechando Darius. Se le vuelve a meter en el rebufo y ahora van a entrar los dos alineados en la chicana, pero Gallardo frena muchísimo más tarde y consigue una muy buena trazada, pero Darius sale con buena velocidad y yo no sé si va a poder soportar tanta presión el compañero Gallardo, que hasta ahora ha mantenido el control, y Darius se impacta con el muro de contención que lo manda atrás de la pelea. Sí, señor, Gallardo consigue la victoria en la carrera de exhibición y para celebrarlo pone el coche a trompear.